Esta historia comienza con un hombre que tenía una vida monótona y aburrida, hasta que se da cuenta que reencarnó en otro mundo. Una sirviente al verlo le menciona que tenga mucho cuidado de caerse, pero él le responde tranquilamente, aunque con palabras complicadas para su edad, y la deja medio apendejada. Sí, al parecer es un niño de 2 años con el nombre de Van Neifertio, y su sirvienta se llama Til. Aquí se recuerda el nombre de su padre, el marqués y cabeza de la familia Jalpa Bulatifertio. Luego sigue el primogénito y su hermano, Murciélago Fertio, el segundo hijo, Hargai Fertio, el tercero, Cestolio Fertio, y el último, Van, el cual está con todas sus hermosas sirvientas. Su padre, al ver a cada uno, les pregunta de qué van a hacer. Unos responden con que estudiarán magia de fuego y otros que van a investigar. Pero al llegar a preguntarle al protagonista, este le responde que no sabe mucho de la nación, así que va a investigar sus culturas y su historia, dejando sorprendido a todos los presentes. Incluso el padre lo felicita porque pensaba que lo consintió bastante, pero resultó que es más prometedor que el resto y espera mucho de él. En este mundo, las aptitudes mágicas son esenciales, ya que la nobleza debe dominar los elementos de ataque para defender al pueblo, y deben contar con la aptitud de agua, fuego, tierra o incluso el viento. Pero aquellos que no poseen estas aptitudes simplemente no sirven para nada. Su padre y sus hermanos al parecer tienen todas las aptitudes, por ello tienen que estudiar, y él también lo debe de hacer. Ahí es donde se da cuenta que su reino solo tiene un puerto y que existen múltiples razas como elfos y enanos. Las otras sirvientas le dicen que trate de ser más suave con el joven noble y que le explique de una manera más fácil, pero Van les menciona que le gusta aprender, por lo que curiosea más con los artefactos mágicos, cristales que contienen magia y ciertas gemas donde pueden almacenar energía mágica. Las demás se sorprenden de que es un prodigio por aprender muchas cosas, hasta que llega el mayordomo jefe, Esparda. Él le cuestiona si se recuerda todo lo que aprendió. Van siente un poco de miedo, pero le responde que sí, hasta que llegan a las sumas y restas, respondiendo todo correctamente. Esparda, al ver su talento, afirma que a partir de ahora él lo va a educar. Lamentablemente fue un infierno para el pobre, puesto que lo presionaban constantemente y muchos se asustaron porque apenas era un niño de 2 años. Hasta que llegó a los 4 años de edad, donde aprendió todo lo que lo enseñaron. Así que ahora le toca aprender la esgrima, donde su sirvienta Tyr se burla constantemente de él. Obviamente no con malas intenciones, pero le molesta un poco a Van. Las demás sirvientas al verla deciden capturarla y que le castigue un poco porque si la descubren pueden matarla. Pero el protagonista le da un pequeño castigo y dice que eso es todo. A los 5 años ya dominaba la espada, eliminando rápidamente a los jóvenes que entrenaban, los cuales confirman que sí es un prodigio y que puede hablar normalmente con gente de su nivel, no como sus hermanos que los desprecian. Tras ello aparece Dee, subcomandante de los caballeros, quien le comenta que dicen que Esparda le va a triplicar los estudios. Van no sabe cómo reaccionar porque está cansado de estudiar, pero Dee planea que se dedique a la espada, puesto que sería un gran espadachín con el talento que tiene. El protagonista, para no dejarlo descontento, decide que se esforzará por los dos. A un inicio pensó que también era un demonio como Esparda, pero resulta ser un idiota amante de la espada. Con los acontecimientos que estaban pasando, él estaba emocionado porque la vida es muy distinta a la anterior, por ello vivirá todo lo que pueda. A los 6 años se le nombró como el niño prodigio, quien a pesar de la presión de la esgrima y los estudios, seguía aprendiendo sin cesar, hasta que se frustró por todo ello, así que decidió descansar y holgazanear un día yendo al mercado, donde se emocionó por las cosas que estaban pasando, hasta que nota la compañía Mari, el cual es reconocido por todo el reino por sus grandes sucursales y que consiguen lo que sea, hasta que ve algo nefasto, y es que al lado pasaba un señor atado con un joven, resultando que este era su hijo y que planeaba venderlo. Van, al enterarse de esto, planeaba cambiar las cosas, pero no puede porque apenas es un niño, hasta que aparece esta mujer, quien reconoce que es el hijo del marqués. Ella se llama Rosalie, quien espera servirle y serle de ayuda, y que si busca algo, ellos lo conseguirán sin dudar, por lo que pregunta que cuánto costaría ese joven. Ella, al escuchar que solo tiene la aptitud para robar, le menciona que ni siquiera vale 3 monedas grandes de plata. El padre se enoja y patea a su hijo por no valer nada. Rosalie se preocupa y trata de detenerlo, pero lastimosamente no puede. Van, al ver estas acciones, decide comprarle por 5 monedas grandes de plata. El padre lo acepta feliz y se marcha del lugar, mientras que el pobre joven estaba decepcionado de la vida y acepta su destino. Pero al ver que su amo es amable, se presenta como Kamshi. A un inicio el protagonista lo compró
esclavo para que sea libre, pero sus guardias le mencionan que no podrá entrar a su hogar puesto que tiene un origen desconocido, salvo si se convierte en su esclavo. Ahí sí puede ingresar a la casa. Kenshin acepta sin dudar. Rosalie, al ver esa escena, se siente tranquila, o bueno, decide ayudarle con un contrato de esclavitud, quien al tender las dos manos las une y aparece la marca de amo y esclavo. Ella le comenta que por ser su primera vez será gratis. Van le agradece por eso. Esta reacción la deja sorprendida porque es inusual que los nobles agradezcan y sean bien portados con la gente normal o de clase inferior. Después de varios días vemos a Kenshin bien vestido y como un nuevo sirviente, quien informa al protagonista que el caballero Di le llama. Van no quiere ir porque está cansado, por ello le paga con dulces para que le diga que no está, cosa que lo hace, aunque Di sospecha que es mentira, puesto que lo vieron entrar. Pero Kenshin es muy astuto y logra convencerlo de que lo habrían imaginado, hasta que el caballero ve que tiene migajas de comida en su boca, deduciendo que lo habían sobornado, pero se limpia rápidamente y lo dice que lo está imaginando. Obvio, Di le menciona que es muy valiente por mentirle, pero le contesta con que él es un esclavo del señorito. Pero las cosas salen mal para él, porque el caballero le menciona que por su valentía ahora le toca practicar, dizque como reemplazo de su maestro, así que F por él. Ahora que Van tiene 8 años, le toca el examen de aptitud mágica, donde muchos aldeanos quieren que sea su nuevo señor, porque es muy amable y no discrimina. Pero ocurre un problema, y es que no tiene aptitud para ninguno de los 4 elementos mágicos, y solo tiene la aptitud para la magia de producción, una habilidad que es considerada la más patética de todas, puesto que con ella quizás se puedan crear cosas como espadas o joyas. El detalle es que eso se puede hacer todo sin magia, culpando al pobre de cómo protegería a su pueblo con esta patética aptitud, ya que su padre y madre eran grandes magos de fuego, pero él es una vergüenza para la familia, así que el padre toma la decisión de matarlo. Pero aquí es donde interviene Murcia, mencionando que en la frontera del marquesado existe una aldea con 100 habitantes que no produce ni resulta desarrollarse. Quizás tenga recursos altamente potentes, pero cerca de ese sitio existen monstruos letales. Ni hablar que al otro lado de este está el reino enemigo de Yelineta. Además, esa aldea sirve como campamento militar algunas veces. Su padre, al escucharlo, empieza a reconsiderar porque es un territorio recién adquirido y decide enviarle para que siquiera sirva de algo, marchándose del lugar. Murcia se logra aliviar y pide disculpas a su hermano por no hacer nada más, pero Van le agradece porque de lo contrario estaría muerto. Till, al enterarse que lo quieren desterrar, se enoja bastante, pero no le queda otra opción más que aceptar lo que diga su amo. Con ello empiezan a empacar para ponerse en marcha, ni hablar que no le asignaron escoltas, pero su hermanito le consiguió aventureros que le pueden ayudar a llegar, al igual que no puede llevarse nada más, hasta que a lo lejos vemos que Till está ya preparada para acompañarlo. El caballero Di, como siempre, lo va a acompañar a muerte junto a sus 2 guardias. Por último está Esparda, quien se retiró del reino y decidió acompañarlo para instruirlo y ayudarle en sus estudios. Con esto se preparan para retirarse de forma silenciosa por órdenes del noble, pero al parecer el guardia no escuchó lo que mencionó e hizo que todos de la ciudad se despidan de una forma majestuosa ante la partida del 4º hijo. Una despedida gloriosa pero triste a la vez, ya que muchos lo quieren bastante y esperan que vuelva pronto. Con estas acciones el protagonista promete y jura que utilizará su don para algo inimaginable. Ahora vemos viajar al protagonista y ver cómo usa su magia de producción, pero el problema es que aún no sabe cómo funciona, además que ya estaba a punto de llegar a la aldea. El detalle de todo esto es que ven que el lugar estaba siendo invadida. Van comienza a analizar sobre cómo podrían derrotarlos, puesto que el enemigo es algo de 50 hombres. Di les sugiere combatir, pero los aventureros lo rechazan, puesto que habrían heridos e incluso muertos, y ellos solo fueron contratados para ser escoltas. El caballero intenta convencerlos con que es el primer dominio de su señor y sus habitantes son sus súbditos. A pesar de esas palabras, ellos lo rechazan. Es aquí donde él plantea que solamente protejan al joven Van y que ellos se sacrificarán. Esparda se opone ante esto, puesto que si Di muere, la aldea no tendrá futuro aunque lo gobierne. Además revela que es un mago de 4 círculos y que creará una barrera que los proteja, y de este modo pueden atacar a distancia, aunque quizás le cueste la vida. Van al analizar todas las opciones y que si les pasa algo le afectaría bastante, además que su padre lo mataría, toma la decisión de hacer un señuelo. Todos se sorprenden al escucharlo, pero Till se niega rotundamente a que lo haga, ofreciendo
negociando su vida para que sea el señuelo. Kenshin también se ofrece, pero él lo rechaza con que no quiere ver que sus seres queridos se lastimen. Además, él domina la esgrima, por lo que le sería difícil al enemigo intentar capturarlo. Estas palabras tocan el corazón del líder aventurero, quien se llama Ord. Para él, los nobles por lo general son arrogantes y desprecian a los plebeyos. Pero este joven fue muy amable en todo momento, cambiando su modo de pensar. Así que decide que solo esta vez, solamente por esta vez, ayudará por una buena causa. Purriel, la maga del equipo, está de acuerdo con esto, puesto que es un noble peculiar. Los demás también lo aceptan y de este modo Esparda avanza, aunque le comenta que cuando vuelva le va a enseñar la responsabilidad y el peso que carga ser un heredero de la familia. El caballero en cambio lo hace para proteger el futuro de la familia. Con todo ello comienza el plan de ataque, donde se creará el muro y Dee tiene que avanzar por la izquierda. Ort en cambio por la derecha, comenzando el ataque inmediatamente. El aventurero por su parte comenta que ojalá el niño sea su próximo rey porque tiene un gran futuro por delante. De este modo inicia la emboscada, aniquilando rápidamente a los bandidos importantes. Ellos en un intento desesperado contraatacan, pero son interceptados por el caballero. Ort no se queda atrás y aniquila a los demás, y los bandidos al verse superados deciden escapar. Sin embargo, uno de estos decide atacar a los que están detrás del muro. De hecho, ya estaban a punto de matar a la maga, pero el joven Bang logra detenerlo y Kenshin la aniquila. El protagonista les ordena que tengan mucho cuidado y deben estar atentos con los que están adelante. Purriel al verlo se pregunta que quién es este niño y por qué es tan fuerte. Al final logran una victoria magistral y sin algún fallecido. Es aquí donde Ord plantea que sería bueno quedarse por un tiempo. El detalle es que algunos aventureros no lo aceptan, puesto que ya tienen encargos pendientes, pero el resto decide quedarse, como Purriel, quien le debe la vida al joven noble. Por otra parte, Teal como siempre le reclama de por qué arriesgó su vida y que debería usarla a ella. Con todo esto, el caballero Dee confirma la victoria y están listos para ingresar a la aldea. Ya dentro son recibidos por Ronda, el jefe de la aldea, a quienes agradece por salvarlos, pero les cuenta que ya fueron atacados múltiples veces en lo que lleva el año. Bang les pregunta del por qué les atacan constantemente. El jefe les responde que cuando pertenecían al conde Ferdinand, los caballeros patrullaban constantemente la zona, pero ahora que no está, fueron olvidados. Bang deduce que ellos piensan que corren el peligro porque pasaron a manos del marqués Férteo. El jefe le cuestiona que como pagan menos impuesto que el resto, no merecen de seguro ser protegidos. Bang intenta calmarlos, puesto que él habla por el futuro de la aldea, y que si analizan mejor, verán que la raíz de todos los problemas son las leyes que impulsó la familia real de Belriner. Además, es algo complicado cambiarlos ahora, porque traería más desgracias de lo normal. Es por ello que plantea 3 medidas para mejorar la aldea. La primera es darle a este lugar un valor que al reino no puede ignorar. La segunda es que deben ganar dinero regularmente y contratar mercenarios. Y la tercera es remodelar la aldea y desarrollarla por completo. La chica de al lado le menciona que ya habían planeado todo eso, pero no es fácil de lograr. Bang le menciona que seguro que sí, pero ahora que está él como su nuevo señor, las cosas serán distintas. Obviamente no le tienen fe porque apenas es un niño, y Esparda es donde entra aquí, quien se presenta como antiguo mayordomo principal de la casa Marqués Férteo, y afirma que el joven Bang es un genio nombrado señor a los 8 años. Un prodigio desde su infancia. Dee también se presenta de igual modo como el subcomandante de los caballeros de Férteo, y confirma lo que dice, ni hablar que les protegerá de cualquier amenaza. Los habitantes se emocionan porque alguien tan talentoso vino con gente importante, y que de seguro domina los 4 elementos, pero él lo niega, y que no esperan mucho de él en combate, dejándolos tristes a los pobres. Hasta que un aldeano le comenta sobre qué es lo que pasará con los impuestos, ya que el 30% de sus cosechas es demasiado. Bang les contesta que se va a reducir a un 10%, ya que su bienestar es lo primero, aliviando a los aldeanos. Además que ordena a Esparda levantar un muro de tierra provisional. Él lo hace con gusto. El detalle es que una vez que se agote el maná, aquel muro se va a disolver, pero lo hace sin dudar. Bang también planea cavar fosos y trampas para frenar a los invasores. El caballero decide que será trabajo de los soldados, debido a que son buenos con las trampas. Con esto y con la cooperación de todos, el protagonista grita que van a salir adelante. Ya apartados del resto, él planea probar su magia de producción, visualizando y usando su maná para crear un bloque de fibra, explicándoles que es algo parecido a la nanofibra, dejando medio pendejado
asustados a sus sirvientes porque no saben lo que significa. Ord, que pasaba por ahí, logra ver esos cubos y tiene curiosidad porque se ven ligeros pero duros a la vez. Así que intenta cortarlos, pero no logra hacerles nada, dejándolo un poco asustado porque lo hizo con la fuerza para destruir una roca entera. Pero bueno, tras estar toda la tarde creando, Ti le pregunta si no se le agotó el maná, puesto que por lo general los que tienen esa magia apenas si pueden crear un objeto al día, ya que consume mucho maná, pero él está como sin nada. Ban, como recompensa, decide regalarles algo, primero a Kamshin, una hermosa katana, quien al recibir el regalo dice que será el tesoro de su familia. Luego a Ti, de quien pensaba que le daría algo genial y bonito, pero le da una hacha, dejándola emocionada por decir. Obvio, el protagonista nota sus emociones y planea regalarle después un accesorio bonito. Por la noche, él se siente dolorido porque últimamente duerme en el piso y le faltan muchos recursos básicos. Ni hablar que de seguro sus sirvientes también deben estar pasándola fatal, por lo que decide crear cosas para construir una casa. Al día siguiente se ve que está organizando los cubos de fibra. El jefe de la aldea al verlo le pregunta qué es lo que hace. Ban le responde que está construyendo su casa. El jefe le da el permiso y el visto bueno, y de ese modo empieza a crearla, delimitando las esquinas para el tamaño y moldeándolo a su gusto, y logrando terminarlo en unos minutos. Los demás, al ver qué rayos pasó, se sorprenden de cómo es posible que se cree algo tan grande en un rato. Y efectivamente, se mamó con la mansión que creó, demostrando que su poder es muy útil. Las personas, al ver lo que hace la magia de producción, se dan cuenta que es lo ideal para un señor feudal. Es más genial que la magia de los 4 elementos, pero Ban menciona que no es así, que es mejor la magia ofensiva para proteger a los súbditos. Sparda le corrige diciendo que en tiempos de guerra quizás sí funcione, pero las personas siempre van a buscar a un señor que mejore sus vidas. En ese sentido, no existe nadie mejor que el joven amo. Dee corrobora ello hasta que el protagonista menciona que si le traen madera podría construir sus casas. Los caballeros comienzan a prepararse, pero los aventureros no se van a quedar atrás y no planean perder contra ellos. Los aldeanos, al escuchar lo que dijo, piden que por favor les ayude, puesto que sus casas están mal o están pudriéndose. Ban, aunque un poco cansado, ve que sus casas están en pésimo estado y lo tiene que hacer. Así que planea renovar toda la aldea antes de empezar con su plan, construyéndolos rápidamente en hermosas casas, creándolas en formato cuadrícula y que cada una es igual que la otra. Esto es para que vean que no hay desigualdades, y los aldeanos, al notar el gran cambio, le agradecen con verduras y comida. Al final del día creó un cuarto para bañarse, puesto que ya estaban muy sucios y quería darse un baño, por lo que le pidió a Purriel que llenara los baños con magia de agua, mientras que Kamshin calentaba el agua. Básicamente es un baño de caldero, hasta que Till y Purriel intentan obligar al protagonista de que se bañe junto a ellas, pero lastimosamente no lo consiguen, o bueno, en el manga sí lo hacen, pero bueno. La cosa es que al terminar el día decide descansar feliz. A la mañana siguiente se ve que los caballeros hicieron un foso impresionante, pero le falta agua para hacer una defensa bien hecha, comenzando el proyecto de traer agua del río, donde los caballeros excavan de forma normal. Sparda, en cambio, lo hace rápidamente con su magia, y el protagonista logra modificarlo y endurecerlo para que se vea más fluido. El detalle es que el loco de Dee está forzando a los pobres muchachos para acabar rápido, además que lo hace como modo de entrenamiento, pero ya casi al anochecer los pobres ya no dieron más, aunque el protagonista está empezando a planear a futuro sobre cómo comerciantes vendrán a esta nueva ciudad. Y de paso pide descanso para los soldados. Tras ello, en la mañana se puede ver cómo inauguran el paso del río, abriendo el bloqueo y viendo cómo fluye el agua. Los súbditos se emocionan por ello y por cómo les facilitarán las cosas. El detalle es cuando Ban nota que si llueve podrá rebalsar y perjudicarle a toda la ciudad, por lo que deciden crear un lago detrás de la aldea para que sirva como almacén del agua y que les ayude a futuro. El jefe de la aldea le agradece por las cosas que hace y cómo progresa rápidamente. Por otro lado, a lo lejos se ve esta rubia llamada Panamera de buenos sentimientos, cuidando a esta pequeña noble conocida como Arut, quienes se dirigen a la aldea del protagonista. De vuelta con Ban, se puede ver que creó un gran muro de piedra con una puerta gigante, donde fusionó tierra con piedra para que sea dura como el concreto, pero a pesar de ello cree que le falta algo, creando así unas balistas disque sencillas. Ya al ver todo esto, prácticamente es una pequeña fortaleza
fortaleza ante cualquier cosa. Dee, al ver las cosas que puede crear, se sorprende de cómo el señor Halpa perdió gran poder cuando echó al joven Van, puesto que puede crear cosas capaces de revolucionar el mismo reino. Sparda le menciona que quizás sí, pero el joven amo se especializa más en la defensa. Dee se opone porque pueden hacer más cosas con las habilidades que tiene, pero Van le menciona que ya basta de lamentarse, que ahora le toca jugar con las cartas que tiene. El caballero lo acepta, aunque a un inicio casi lo convence de volverse un rebelde, pero Sparda lo impide, así que en vano sirve arrepentirse, hasta que llegó la hora de almorzar, donde Teal logra crear exquisitas comidas pese a que no hay muchos recursos, cosa que no le preocupaba mucho al protagonista, hasta que Sparda le menciona que no podrá comer dulces porque no hay mucho comercio por la zona. Van, al escuchar eso, se preocupa bastante, así que planea construir una industria o algo que pueda producir únicamente su aldea. Por la tarde se ve que intentan entrenar hasta que Sara, el aventurero, les propone usar sus armas. Kamshin y Teal, que a un inicio no querían, lo intentan, pero terminan destruyendo el escudo del pobre, aunque claro, el protagonista lo termina arreglando. Es aquí donde aparece Ord, quien encontró minerales al pie de la montaña de Wolfsbrook, donde había muchas bestias mágicas peligrosas, pero se encontró oro, hierro, cobre e incluso plata. Pero lo más interesante y raro fue que había mitrilo. Resulta que al ser una zona desconocida existen muchos minerales por excavar. Sara le pide que por favor le cree una espada corta y larga, cosa que el protagonista acepta, primero quitando la impureza del hierro, y de ese modo logra fabricar la espada corta, algo genial para Sara, pero los deja más sorprendidos cuando crea la espada larga. El resto también le pide, pero Van se pregunta si es que creó algo tan majestuoso con el hierro, ¿cómo sería crearlo con el mitril? Pero Sparda, al ver los minerales, concluye que si están fuera, quiere decir que existe una mazmorra cerca. El problema es que si descubren de su existencia, la situación cambiaría por completo, puesto que la aldea se llenaría de personas, aventureros y mercancías, cosa que beneficiaría al pueblo. El detalle es que no tiene mucho personal ni comida para recibirlos, ni que decir que si se entera el reino vecino, puesto que los invadirían o existiría una guerra por ello, por lo que tomaron la decisión de todavía no descubrirlo y ocultarlo, ya que si lo hacen enviarían a Van a otro lado y se apoderarían del lugar. De regreso en la aldea se puede ver que la gran reconstrucción es un hecho, y que a pesar de que el protagonista estuvo usando su magia todo el día, sigue tranquilo y no se le agotó su maná. Aunque es aquí donde aparece un problema, y es que lagartos acorazados estaban acercándose a la ciudad. Ya sin escapatoria, los aldeanos estaban desesperados y con mucho miedo, pero Van los tranquiliza y les motiva que luchen a su lado para proteger su nueva aldea. Con todo ello, comienza un plan para proteger la aldea, y a pesar de que el aventurero Ortu y su grupo no estén, deciden hacer lo que más puedan. Van intenta liderar, pero Teal no le deja por miedo a perderlo, así que Dee se va a encargar de todo esto, y en la cima le informan que hay al menos 40 lagartos, cosa que ni un grupo de caballeros veteranos podrían lidiar contra siquiera uno de esos. Van ordena que carguen las balistas con flechas de hierro para matarlos de una. Dee sigue las órdenes y comienza la defensa, aunque los demás no tuvieron mucha fe, pero lograron ver el enorme potencial de combate que tiene, puesto que atravesaron a los lagartos sin problema alguno. El detalle es que se quedaron sin flechas. El protagonista, al ver ello, ordena que carguen las flechas de madera. Los caballeros mencionaron que sería imposible atravesarlos, pero Dee decide confiar, ordenando que lo hagan, resultando que las flechas lograron incrustarse en las amenazas, obteniendo de este modo la victoria, y que esa noche cenaron mucha carne. Con la batalla terminada, Ord y sus amigos enseñan a los aldeanos sobre cómo cortar adecuadamente a las bestias, puesto que si tardan se va a pudrir. Van, al ver toda la carne, decide hacer un festival, compartiendo la comida y bebida con todos. Mientras lo hacían, Ord habla de cómo todo fue fácil gracias a las armas fabricadas por el joven amo. Dee logra escuchar eso y se pone de envidioso y pide que también se le cree una. Obvio, el resto de caballeros le presiona igual, pero bueno, ya cuando tengan los materiales se lo va a hacer, o eso dice. Aquí Ord les cuenta que con toda la carne que poseen podrían ganar más de 300 monedas de oro. El detalle es que Sparda le informa que si una aldea logra un botín mayor a 100 monedas de oro, el marqués se queda con el 50%. Ni hablar que no es solo eso, y es que lo mandarían a otro lado porque notarían lo rentable que es la aldea. Sparda le habla que podrían evadirlo si es que le informan a su hermano Murcia, puesto que si él toma el crédito
crédito no ocurriría problema alguno, además que les beneficiaría a los dos. Hasta que al día siguiente unos comerciantes aparecen y se sorprenden por el progreso de la aldea. Van al verlos, quiere confirmar sus nombres y a qué compañía pertenecen, conociendo a Bell y su hermano menor. Ambos son de la compañía Mari. Ya dentro les hacen ver los materiales de los lagartos acorazados, dejándolos boquiabiertos. El detalle es que para comprarlos se van a demorar más de un mes en llevárselo todo. Sin embargo lo aceptan, puesto que el protagonista le regala la carne para que no se malogre. Al igual que planea venderles armas, donde al parecer los hermanos lo quieren todo y al precio que pidan. Ellos tenían la intención de monopolizarlas, pero son descubiertos por Van, quien les menciona que sería mejor que los promocionen y de ese modo crearían un sistema donde ganen ambos. Y es más, crearían una tienda para ellos en la aldea. Los comerciantes se emocionan y lo crean de inmediato, dejándolos como los ven. Aquí vemos que Sparda le aconseja al joven amo de crear una aldea para 10.000 personas, puesto que al ritmo al que crecen es algo inusual y abrumador. Por ello necesitan una nueva fortaleza. El protagonista le contesta que sería mejor la forma de una estrella, ya que si los atacan sería más fácil defenderlo desde 3 flancos. Hasta que le informan que llegó una emisaria del condado vecino de Ferdinand. Ya sin otra opción las dejan pasar. Ahí se presentan como la hija menor del conde de Ferdinand, Arutan Ferdinand, luego Panamera Carla Calle, viscondesa recién nombrada, quien ascendió en combate. Una de grandes sentimientos. Ambas fueron enviadas para presentar sus respetos ante el joven prodigio. Panamera le pregunta que es un joven muy inusual y que si sabe a qué podrían haber venido. Van le responde con que posiblemente para evaluarlos y ganarse su confianza. Panamera se sorprende por su gran perspicacia con tan solo 8 años. Y lo confirman, pero el detalle es que concluyen que posiblemente estén creando una base militar. La respuesta a ello es que una aldea que estaba en la miseria en unos cuantos días se convirtió en una gran fortaleza, calculando que mínimo existen 5.000 hombres que lo custodian. Van al escucharla, se ríe por la seriedad que lo dice y le menciona que no, que fue desterrado de su familia y lo único que se llevó fue a su sirviente Kimshin. Pan, que así le vamos a llamar, le pregunta sobre los otros sirvientes, donde Sparda comenta que renunció a su empleo para enseñar más al joven. Di que le llegó a su territorio y al ver el talento del joven amo, pues lo siguió. Till, por otro lado, habla que el joven amo es amable, trata a todos por igual y es muy considerado, por ello desea servirlo para siempre. La rubia Pan intenta saber cómo transformó la aldea. Van, sin otra manera de enseñarle, decide hacerlo en vivo de cómo lo hace. Primero con la creación del muro de tierra, que obviamente se destruiría rápido si se acaba el maná, pero el protagonista usa su habilidad para endurecerlo. Las chicas se sorprenden y preguntan cuál es su habilidad. El joven amo responde que es magia de producción, el poder más inútil que existe. Ahí es donde les cuenta que le echaron de su casa ni bien se enteraron de su aptitud. Pan opina que es un desperdicio por su gran poder, además que aún no entiende algunas cosas, pero lo dejará pasar. Ahí suelta que su misión era que los dos jóvenes se casen, pero ahora al ver su convicción está a favor de que se casen. Van le contesta con que él no planea hacer nada hostil y que pierdan cuidado. Pan, al ver su forma de pensar, ya lo confirmó y que ahora está más que convencida de que ambos estén juntos, y que si él hubiera sido un poco más grande ya se le hubiera ofrecido para casarse con ella. Tremenda esta mujer, pero bueno, le toca esperar. Al final Arut está indecisa porque ella no tiene mucha autoestima, pero Van logra tranquilizarla porque él no busca ese tipo de relación. La rubia propone que se quedarán por un día y así tiene más tiempo para pensarlo, por lo que el protagonista decide crearles una posada para que puedan descansar. Además que les invita a comer y ya en la casa conversan sobre sus gustos, como que a Arut le encantan las cosas bonitas como las muñecas o las flores, y con eso gana un poco más de confianza. Al final del día se despiden y Arut le agradece por lo amable y sincero que es, aunque lo hizo con nervios porque se va corriendo. Tras ello a Van le informan que aquella pequeña no tiene afinidad con los 4 elementos, por lo que también tiene una habilidad que muchos considerarían inútil, ni hablar que se puede apreciar una buena toma de pan, algo importantísimo para la trama del anime.
Tras todo esto, vemos que a Van le informan que el caballero Di junto a Sparda fueron al lago Van por algo urgente. El joven amo les pregunta que cómo así pusieron su nombre, pero resulta que los aldeanos decidieron ese nombre para honrar sus hazañas. De hecho también querían poner al pueblo, pero no quiso. Ya en el lugar se ve una chica misteriosa, nueva waifu señores. Al parecer son los Apkayu, un ser híbrido mitad humano y mitad pez, ya digámosle una sirena, una especie rara que no se deja ver así solamente, o eso dicen. Van al verla e intenta hablarle, pero se hace la sabrosa y no quiere contestar, hasta que le trae un poco de carne, ya que nada mejor que la comida para conquistar a una mujer, y que lo logra. Ella siente curiosidad por la carne y pregunta quién derrotó a las bestias, ya que el sabor de la carne le parece muy conocida. Los aldeanos y sirvientes contestan con que el joven amo lo hizo. Dicho ello, se marcha del lugar, pero al día siguiente vemos que se habían multiplicado, hasta que uno le habla a Van porque quiere conversar con él, puesto que le había dado comida a su hija y que sabe que derrotó a los lagartos acorazados. Por eso tiene su aprobación y se puede casar con su hija, Lada Priora. Otro nivel el protagonista, y a otra más para el harem. Él se llama Lada Vesta, el rey de los Apkayu, quien solo tiene una hija que cuando sea más grande será muy hermosa. Van no está tan convencido porque aún es una niña, pidiendo su verdadero motivo. Vesta le responde que los lagartos acorazados habían invadido su territorio, masacrando a muchos de los suyos, por eso busca un esposo fuerte para ella y que los pueda proteger, y pues que ya lo encontró. Bueno, el joven amo lo rechaza suavemente, puesto que cuando sea grande ella sabrá quién será su esposo, ni hablar que los protegerá de igual modo y que pueden vivir en el lago sin problema alguno. De hecho, les construye un sitio amplio donde puedan descansar y estar relajados. El rey se sorprende por lo amable que es, hasta que Sparda le comenta que ya es hora de limpiar el desagüe, un tipo de construcción especial para que no haya problemas o enfermedades en el pueblo. Vesta se ofrece para ayudarlos, facilitándole más las cosas y que lo hará una vez al día tal y como lo necesita, hasta que llegan las chicas, quienes sienten curiosidad por los Apkayu. El rey sin más le agradece y lo llama yerno. Las chicas se sorprenden con lo que acaban de escuchar, ni hablar que a priori lo confirma que se iba a ser su futuro marido, despidiéndose con cariño. Al rato Van intenta explicar a Arut sobre lo que pasó, pero Pan ya le había explicado lo ocurrido y aclarando los malentendidos. Y mientras hablaban aparece Priora, un poco celosa por verlos juntos, hasta que unos niños hacen sus travesuras con el bote y pues eso hace que se ponga más celosa todavía. Pero Van le explica que en un futuro ella ya sabrá con quién casarse y que ya le había hablado a su padre. Esto hace enojarla y se va del lugar. Los niños por venganza mueven el bote por ser malo con Priora, pero él le soborna con carne y se tranquiliza. Al día siguiente el rey aparece enojado y para un duelo formal para el matrimonio con su hija. Van no estaba tan convencido, pero Di lo acepta, ya condenándolo a seguir con el duelo. Ni hablar que el resto quiso que sea así, además que no podrían perder. Primero deciden que sería con el juego de vóley, ya explicadas las reglas inspira al resto de ganar. Peor Pan, ya que quiere que se case con Arut y en un futuro con ella. Dicho ello, comienza el duelo, donde notan que los Apkayu son muy fuertes, masacrando sin piedad a las pobres chicas, hasta que se cansan y comienzan a jugar en serio, logrando lo imposible, empatarlos, pero tristemente perdieron, así que con fe para la próxima. En el segundo round, el rey elige el desafío de natación, y ya valieron verge la verdad. Una carrera de relevos por parejas, en pocas palabras, si pierden, ya obligado se casa con su hija. Con ello comienza el duelo y la masacre, quien el pobre Kamshin lo daba todo, mientras que la princesa jugaba, hasta que en el cambio le toca a Di, quien sorprende a todos con su estilo mariposa, logrando una victoria aplastante. El rey también se sorprende porque perdieron en lo suyo, pero bueno, ni hablar que Di como siempre hace de las suyas. Ahora toca el tercer round, donde Van elige la competencia de comer granizados, raspados, hielo picado como lo conozcas. Será un duelo de parejas en la que el joven amo participará junto a Aru. Dicho ello, comienza la batalla.
Dando bocados, dolor de cabeza por el frío, ambos contrincantes no se rendían para nada. Van toma la delantera y el rey no se deja. El público se emociona y da gritos de alegría. Las chicas se motivan al verlos, pero solo hubo un ganador. Y obviamente es el protagonista. Con esto ya el matrimonio se cancela, pero el rey con los duelos dedujo que no hay nadie más digno que él. En pocas palabras, no sirvió de nada y sigue en pie la boda. Bueno, al acabar esto le duele todo porque el hielo está haciendo efecto, pero Haru nota que siempre existen sonrisas rodeándolo y quiere ser parte de ello. Aquí nos cuenta que desde que nació su padre estaba muy ocupado. Su madre la dejaba al cuidado de la niñera y no parecían interesarse en ella. La razón era que es un fracaso, hasta que un día descubrió la habilidad de magia de marionetas. Con ello podía hacer lo que quisiera como si fuera ella misma. Sin embargo, fue rechazada por todos, ya que a esa magia lo consideran maligna y detestable. Desde entonces nadie más la volvió a hablar, hasta que a sus 10 años la enviaron a que se case con un hombre. Ella estaba asustada, pero el joven que conoció era muy distinto, amable, sincero y que a pesar de que su habilidad es la más inútil, lo hizo muy poderosa. Por eso ella no planea rendirse con su poder, ni con él. Luego de esto vemos al joven amo hablarles a los jóvenes de trabajar en la muralla y desarrollar la aldea. Ni hablar que esa misma noche harán una rica barbacoa, motivándolos de inmediato. Pan le felicita por la peculiar forma de inspirar, hasta que Haru le habla, con miedo, pero comienza la conversación, y que dice que está curiosa de ver cómo va a trabajar. Las cosas fluían bien hasta aquí, pero vemos que Ord y el resto escapaban de algo. Tras acabar la construcción de las murallas tipo estrella en 2 semanas, las personas están alegres. No obstante, Pan no puede creer todo lo que hace el joven, ni hablar de que Van nota que las murallas de Panamera son muy imponentes. Pero bueno, hasta que todo cambia cuando ella le pregunta qué rayos son esas armas. Van le menciona que es una balista, ordenando a Kamshin que dispare como modo prueba, y pues deja asustada a las chicas. Pan, al ver semejante poder y saber que tiene 100 de esos, quiere comprar uno. No importa el precio que pida, pero el protagonista le niega, puesto que lo usaría para otras cosas, y no quiere que lo usen para el mal. En ese momento ella le dice que hará lo que sea por uno, prácticamente le debería un favor. Van se siente tentado y lo acepta. El detalle es que no puede llevar las flechas por lo pesadas que son. Kamshin le recomienda que se lleve uno aunque no pueda, porque lo que cree el joven amo son armas brutales. De hecho, le muestra cómo su espada es papel ante un arma simple de Van. Con esto visto, decide llevarse las flechas de hierro. Repentinamente a lo lejos, Ord y sus amigos aparecen, pero notan que estaban escapándose de un dragón, gritándoles que huyan de la aldea mientras ellos lo distraen. Pan se ofrece para ayudarlos a derrotar a esa bestia, un dragón de rango medio del bosque, y con esto comienza el plan estratégico, donde deben organizarse bien y llamar a los caballeros para proteger a la aldea, ni hablar de que será su primera prueba contra sus murallas y las balistas. No obstante, poco después uno de los aventureros se tropieza, pero quizás por la desesperación le pasó. Él ya se daba por muerto, hasta que Sara logra llamar su atención, haciendo que se escape, pero tristemente él termina siendo perseguido. Ord le agradece y como es el más rápido del grupo, le tiene fe a que se salve. Pese a cómo está, lo va a hacer bien, creo. De esta manera comienza la defensa, donde las balistas fallan. Sin embargo, Pan, al ser una maga elemental del primer nivel y ganarse su título a base de batallas, demuestra de lo que es capaz. La cosa es que es un dragón, lo resistió sin problema, de hecho lo impulsó bastante, evadiendo los ataques sin problema, aunque algunos le dieron. Pan, al ver ello, decide cargar contra él nuevamente, lográndole dar, aunque hay un pequeño problema. A pesar de que alcanzaron a herirle las alas, ya está bien enojado. Van ordena reagruparse, puesto que el dragón ya penetró las defensas. Esparda, al ver que no hay vuelta atrás, decide atacar. A pesar de que este viejo consigue un poco más de tiempo, ya en la retirada y la tranquilidad en la que se retira Esparda, Van le pide el favor de antes a Pan, y eso es que por favor inmovilice por un rato al dragón. Ella lo acepta, aunque triste porque su poder solo puede hacer eso. Ya con ello se preparan en la última defensa. De repente, Dee y los caballeros llegan con una confianza suprema, porque las armas del joven amo son muy resistentes, aunque solo sirvió para hacer tiempo y de hecho salieron volando, pero fue suficiente tiempo para que Pan lance su hechizo, mandándole una Genkidama. Los pobres caballeros lograron escaparse apenas, pero ese ataque logró noquear
desbloquearle y el tiempo suficiente para balacear al pobre dragón. Miren cómo dejaron al pobre muchacho. Ya parecía haber muerto, así que Dee decide ver si murió. Pendejo la verdad, porque casi es eliminado, aunque al final le da el golpe de gracia. Van al ver que todo terminó, decide dar el grito de victoria. Las chicas al ver que todo acabó van enseguida con el joven amo, felicitándole por su gran trabajo. Pan también aparece, quien está impactada por cómo lideró a todos, y sobre todo tener balistas muy poderosas en la última muralla. Por ello propone hacer una ceremonia por vencer al dragón, donde se felicita al hombre que más destacó y obtuvo el título de matadragones. Así es, Dee. Ya en la mansión comienza la ceremonia para honrar las hazañas de quienes hicieron lo posible por proteger a la aldea, dando el pase a la viscondesa panamera Carla Calle, de la familia Calle, quien les cuenta que derrotar un dragón es complicado incluso para las grandes fortalezas, y peor aún si no hay bajas. Una proeza imposible, pero fue hecha por esta aldea. Primero felicita a Dee por acabar con el enemigo y convertirse en un matadragones. Luego a Esparda por inmovilizar al dragón, ya que sin su ayuda no les hubiera dado tiempo para organizarse. Hasta que llega el más importante, el joven Van, por tener brillantes estrategias de defensa y que gracias a su magia reforzó las murallas en muy poco tiempo. Además de cómo asumió el mando y ejerció debidamente como el señor de ese lugar. Pese a su corta edad, ella quedó maravillada por esas hazañas. Aquí vemos un poco de la historia de Panamera. Ella nació en la capital, proveniente de una familia de caballeros, pero al obtener la magia elemental fue enviada al condado, entrenando bastante para ser alguien capaz, convirtiéndose en comandante a sus cortos 16 añitos. Su majestad estaba tan complacido que 6 años después le dio el título de viscondesa. Con el pasar del tiempo, ella fue llamada por el conde de Ferdinand, quien le encargó la misión de cuidar a su hija, ya que la enviará al reino vecino para casarse con un tipo, y si todo sale mal acabaría con él porque simplemente es un niño. Es en ese momento en que ella empatizó con Arut, puesto que ella también fue separada de sus padres a temprana edad, hasta que al ver al joven prometido descubrió que es un buen partido, alguien que incluso a ella le trae paz que nunca antes había sentido con los demás. Ya le está trayendo ganas hasta aquí, pero sigamos. Por este motivo, Pan promete establecer una alianza con Van y Fertio, debido a que su marqués no les ayuda en nada, además que ella mostrará el apoyo debido. Incluso no tendrán que preocuparse por alguna invasión por parte del conde de Ferdinand. Aquí ella le habla personalmente de que cómo es posible que haya desarrollado una pequeña aldea en tan poco tiempo, y que si se fija en objetivos más altos sería más reconocido todavía. Por ello, si es que le jura amistad y lealtad, los nobles de este reino y del suyo sabrán que son aliados, y de esta manera lograrán una nueva alianza muy poderosa. Después de matar al dragón y culminar las reparaciones de las murallas, se puede ver cómo Esparda le propone enfocarse en el desarrollo de la ciudad, puesto que la meta es que vivan mínimo 10.000 personas, por ello tiene que ser atractiva. Tyr también llega y le informa que Bel y Rango, los hermanos comerciantes, trajeron a la gente de la compañía Mari, quienes van a comprar los materiales del dragón. El prota emocionado acepta, aunque les pregunta cuánto debería ser el precio original por el dragón. Los chicos comentaron que 100 monedas de platino es lo mínimo que deberían pagar, algo así como 64 millones de dólares. Los comerciantes a un inicio dudaban de que si en verdad mataron a un dragón, pero ahora están más convencidos de comprarlo, ofreciéndole tan solo 60 monedas de platino. Van se decepciona de inmediato, aunque va a preguntar a los hermanos sobre qué es lo que pasó, dado que el precio mínimo es de 100 monedas. Los comerciantes de Mari les amenazan con no decir nada a la joven y que acepte las 60 monedas. Aún así, los hermanos estaban decididos a ser honestos. Lo triste fue que por haber dicho eso, fueron amenazados con la expulsión inmediata de la compañía Mari. Tristes y decepcionados con lo que pasó, Van les propone una solución, y eso es crear una compañía. Ellos lo ven difícil porque existen 3 condiciones para crearla. Primero, se debe pagar las cuotas de inscripción. Lo segundo es tener una tienda física. Por último, el aval de un noble. Los 2 primeros sí son cosa fácil. El último es el detalle, pero es ahí donde entra Pan, quien acepta ser su aval. Van se preocupa por lo que pueda pasar, aunque ella le responde con que una nueva noble que avale a una compañía pequeña no sería problema alguno, además que le beneficiaría mucho. El protagonista al escucharla también le habla que deberían tomar el crédito de matar al dragón. Obvio ella lo rechaza debido a que investigarían y tarde o temprano darían con él. Es ahí donde Pan le recomienda que consiga un título como ella, quien empezó primero siendo caballera y luego fue
fue escalando, y él es un hijo de un marqués, así que ya tiene un título. Por eso es que ahora puede escalar aún más y formar su propia familia, puesto que mató un dragón a sus 8 años y ya lo tiene todo asegurado. No obstante, Bang no quiere porque tiene miedo. Bang conoce ese miedo debido a que muchos nobles querían aprovecharla, pero los incineró a todos. Un gran consejo, la verdad. Pobre Bang quedó traumado, aunque a pesar de esas palabras está preocupado por ella y su futuro. Ella lo amenaza con que no vive para que un niño de 8 años se preocupe por ella. Todo asustado, Bang le dice que por favor no lo coma o haga daño. Aquí la jugada maestra de Pan aparece, y es que no lo tocará hasta dentro de 5 años. Ahí lo profa al pobre muchacho. Bueno, tras ello va con la noticia del ávalo de Pan hacia los hermanos. Todo parecía ir de maravilla y por ese gesto le conseguirán como sea 130 monedas de platino. Pero el problema es que todos los carruajes que tenían se habían llevado los comerciantes. Van, al escucharlos, decide crear su propio carruaje, ni hablar que Pan les va a prestar sus caballos de fuerza. De esta manera llevan los materiales, pasando a esos bastardos mercaderes, quienes al verlos se sorprenden de que estén siendo apoyados por una noble, y que su carrera ya está malograda. Por otro lado, ya en el reino de Scuderia, en la sala de audiencias de la capital, está el rey, quien le cuestiona de que al parecer vino para obtener un título. Pero no es así, ella está ahí para recomendar y que le den a otro. Este es el rey Dino de Scuderia, quien le pregunta por qué no vino aquel que recomienda. Ella le responde que es el líder de una aldea fronteriza, y que con su poder logró derrotar y matar a un gran dragón. La sala comienza a murmurar a peor el rey, quien pensó que tenía magia de 4 elementos, pero se asombra con que solo tiene magia de producción. Ahí Pan le habla que es Bang Neifertio, hijo del marqués de Fertio. De esta manera comienza a sentir interés por el joven y pide los detalles. Pan le cuenta sobre la invasión de los bandidos y cómo supo lidiar la situación, cómo con su magia cavó fosos y construyó una ciudad en tan solo unos días, construir máquinas de matanza y con ello acabar con un dragón. El rey no lo cree posible, sin embargo, con el colmillo del dragón y la seguridad de la gran Pan, no tiene más dudas, aceptándolo como verdad, y le otorga desde ya el título de varón oficialmente. Esto siendo leído como decreto ante la capital, haciendo la noticia del año. Mientras tanto, el protagonista remodeló por completo su ciudad, ni hablar que construyó torres vigías, símbolo de la ciudad que sirve como defensa y detección de enemigos. Como festejo, deciden comer en la cima de la torre, una vista maravillosa, y que con los nuevos edificios ya es toda una ciudad, la ciudad de Bang. Aunque él se pone nervioso porque lo siguen nombrando, hasta que la señorita Arut le pide que por favor solo le llame Arut. Así de simple, a secas, toda una loquilla la chica, y está comenzando sus jugadas. Con ello acaba su día comiendo un rico postre, y que al parecer fue gracias a la tienda de Rango y Bella, los hermanos, y que por ello se dedicó mucho a la repostería. El problema es que está triste porque puede que aumente de peso. Pero bueno, a lo lejos, Kamshi observa a unos aldeanos en la puerta, por lo que acuden a ver qué ocurrió. Ellos vinieron con la esperanza de pedir ayuda a la aldea Sea. Antes se llamaba así el lugar por los habitantes de Sea. En pocas palabras ya tenía nombre. Pobre Bang. Ellos están ahí debido a que les incrementaron los impuestos y al ser mayores no pueden trabajar. Por si fuera poco, son de la aldea vecina, prácticamente de un territorio vecino. Bang, a pesar de que sean del otro bando, los acepta a todos, siendo 10 por ahora. Eso sí, al parecer son un total de 300 personas. Además que para que se cuiden les va a asignar como guardias diversos aventureros y caballos. El jefe de la aldea le agradece un montón y que las vacas harán el trabajo pesado. Eso emocionó bastante al protagonista, porque al tener vacas lecheras podrían tener toda una industria. Con ello comienza la mudanza, donde los aventureros admiran más al joven Bang por ser un muy buen hombre, hasta que la maga les regaña que estén atentos y que por su culpa de estar conversando la otra vez fueron atacados por un dragón. Es ahí donde una aldeana estaba triste y le habla que no quería venir, porque es muy lejano y puede ser peor las cosas de la que ya estaba. Pero Ord le convence que es un paraíso y efectivamente al llegar son recibidos alegremente. A un inicio estaban recelándose un poco, no obstante tras la confianza que les transmitió el joven Bang deciden probar y comer hasta saciarse, emocionando a los aldeanos. No obstante al acabar ellos quieren saber en qué podrían ayudarlo, puesto que necesitan ayudar y sobrevivir. El protagonista decide que les ayuden en las tiendas y gremios, también si desean en los cultivos. Dicho ello, para festejar y acabar el día, T les trae múltiples tortas, las cuales fueron creadas gracias a los ingredientes
de los hermanos. Y claro, las vacas que trajeron. La gente del pueblo estaba alegre y emocionada, pero Esparda le comenta que espera que lleguen a los 10.000 habitantes. El protagonista siente la misma inspiración. Con el pasar del tiempo se ve que los habitantes están conviviendo mejor y todo gracias a Van, hasta que escucha una noticia de Ord donde al parecer encontraron la entrada de una mazmorra, algo que trataban de evitar, puesto que ni bien se descubre esto se debe informar de inmediato, y al hacerlo atraería a muchos aventureros y por si fuera poco tratarían de botarlo del lugar. En consecuencia deben enviar un emisario, y por descarte tiene que ser Zara, el explorador del grupo, quien no quería ir a un inicio, pero el joven amo le regaló una espada corta de mitrilo, motivándolo a ir solo. De hecho, Orto quería reemplazarlo, pero ya fue. En el viaje de Zara, mientras contemplaba la espada, ve a lo lejos un carruaje siendo atacado por unos orcos. El detalle es que no les ve como amenazas dignas para el arma, masacrándolos en unos segundos, y gracias a ello conoce a Flamilia, quien lo ve como su héroe. Además que Zara, al saber que también se dirige a la capital, decide llevarla con él. Es ahí donde escucha su historia, que su familia cayó, y que ahora busca trabajo como sirvienta. Zara, al enterarse de ello, le convence de acompañarle después, ya que la protegería, y ni hablar que hay buenas personas que le darían trabajo, y ella accede. De regreso con Van, él planea instalar un pueblo en las afueras del muro principal para los aventureros que lleguen, porque serían un problema. Esparda sugiere que deben nombrar a un magistrado para el nuevo pueblo. Van decide nombrarlo a él. Incluso también propone crear una orden de caballeros liderados por Dee que protegería el pueblo. Ya en las afueras están listos para construir las nuevas casas, y al protagonista se le ocurre reclutar a los aldeanos para pertenecer a la orden de Dee. Sin embargo, estos ya habían sido reclutados por Esparda. De hecho, ya tienen un contrato muy avanzado ese viejo. Es en ese momento que llega Zara junto a Flamilia, donde se presenta como la rescatada por su héroe. El protagonista entiende por dónde va la situación, así que la deja vivir. Pero a lo lejos es donde aparecen estos bárbaros aventureros, quienes como siempre se parecen a los típicos villanos. No obstante, tienen un gran corazón, ya que vinieron de inmediato por el motivo de ver si no tienen problemas con la mazmorra. Pese a sus rostros, son buena gente. Peor que se sorprenden que la disca aldea es toda una fortaleza. Dee también aparece y le menciona que los materiales ya están listos para ser construidos. El grupo, al oír el nombre del joven, descubren que es aquel mocoso del que todos hablan en la capital. Dee, al escuchar esas palabras, los pone en su lugar por hablar mal del joven amo. Se dice que desde esa fecha traumó a los aventureros, y cada que lo ven lo saludan con respeto. En la ciudad se puede ver cómo los chicos sienten curiosidad por cómo un niño es el señor feudal. Ord también llega y se ve que la competencia se había elevado, aparte de que Zara está con una chica, dejándolos asustados por las cosas que están pasando. Para el colmo, escuchan al joven amo decir que van a construir una casa para los dos. Ord bromea que será su nidito de amor, cosa que lo confirma Van. Pobre joven, le habían ganado en conseguir novia. Mientras sufría, la maga le explica que al parecer no hay muchos monstruos a los alrededores de la mazmorra, y que la entrada está en un barranco peligroso. Por esa razón solo pueden preparar carpas para dormir y estar con cuidado. No se puede diseñar nada, salvo que el protagonista vaya. Obvio, él no quiere ir porque tiene que construir el pueblo. Pese a ello, la maga trata de convencerlo, y a pesar de que Van le pide muchas cosas, ella acepta. Partiendo al día siguiente, ya en el viaje, Kenshin estaba agotado, y que estos loquillos solo saben masacrar sin piedad a los pobres monstruos que aparecen. En cambio, las chicas estaban disfrutando del hermoso paisaje, aunque cuando estaban a punto de llegar, ve que el lugar es muy peligroso. Peor estos pendejos que no tienen miedo a nada, mírenlos todos despreocupados. Van les observa y les da una lección de siempre estar prevenidos, puesto que por eso mueren a cada rato, ya que si patear ese tronco todos mueren. De esta manera construye un puente robusto de inmediato, y en la entrada de la mazmorra queda claro que todo es peligroso. Además que consulta a los aventureros sobre qué desean que construya. Obvio, piden cosas sin sentido, por lo que ya no quiere su opinión y les ordena que traigan materiales de inmediato para comenzar con la construcción. Primero crea una puerta para que no salgan los monstruos y una casa gigantesca para que descansen tranquilamente. Incluye sala, dormitorio, comedor y mucho más. Y para que queden las cosas bien, hizo una terraza de relajo. Pese a que les dio instrucciones claras de no hacer tonterías, sabe muy bien que están medio pendejos y que no entienden nada. Pero bueno, por esa razón designa a Ord cuidar de ellos, porque solitos se pueden matar. Hasta que se da cuenta que ya estaba atardeciendo y que Esparda
Sparda lo va a regañar. Los aventureros se burlan porque es un niño todavía y que también lo están regañando como a ellos. No obstante, Arut aparece y le dice que encontró Mithrilo. Con eso vuelven felices a su hogar, pero les duró poco la felicidad. El problema es que Sparda los estaba esperando. Van intenta pedir ayuda, pero nadie lo escucha. De hecho, Or trata de mediar. La cosa es que le hicieron callar de inmediato. F por Van, gente. De esta manera acaba el capítulo 8, espero y les haya gustado. Nos vemos en el siguiente resumen, así que hasta la próxima. Bye, y comenten bastante. Al día siguiente se ve como Arut y Van estaban dando un paseo por la ciudad, hasta que le pregunta si se va a quedar en este lugar. Ella le contesta con que no sabe. El protagonista deduce que la enviaron por condiciones, pero le dice que debe elegir lo que más le guste y que puede hacer lo que desea si algo cambió, sin nada a cambio. Arut sin querer se le sale que desea casarse con él. Luego se da cuenta que le dijo y se avergüenza la pobre. Van finge no haber escuchado nada, aunque ese día estuvo muy alegre. Al rato se ve que los hermanos comerciantes lograron vender las piezas a 130 monedas de platino. Sin embargo, Pan no va a volver puesto que está haciendo algunos arreglos para que le otorguen un terreno al lado del joven amo. Toda una loquilla hasta waifu lo quiere tener sí o sí. Está que se prepara para su futuro esposo. Ni hablar que le trajeron como recompensa un arco mecánico que dispara hasta 10 flechas seguidas. Esto emociona al protagonista puesto que intenta recrearlo. Obviamente falla a los inicios. Es ahí donde Arut le habla con que a pesar de saber todo tiende a fallar algunas veces. No lo dijo con mala intención, solo por curiosidad. Entonces Van le pregunta cuál es su tipo de magia. Arut con un poco de miedo le responde que es la magia de marioneta. El prota siente curiosidad por ello y decide crear una muñeca y efectivamente logra moverla. El joven amo emocionado le dice que es una magia muy útil, alegrándola porque siempre recibió rechazo por su poder y decidió ocultarlo. Pero en este lugar le da curiosidad y de hecho quiere mostrar a todos los aldeanos para compartir su felicidad. Por la noche decidió reunir a todos para presentar la magia de Arut, donde habían creado una muñeca de Mithrilo para esto. Los demás al ver que se movía descubrieron que es la magia de marionetas. En el pasado muchos criminales usaron esa magia para acabar con la nobleza, por ello es que es despreciado. La pequeña siente miedo al escucharlos. Van sale en su defensa y le da ánimos. Con ello se inspira y hace bailar a la muñeca. Aquellos pasos prohibidos dejaron asombrados a todas las personas, aplaudiéndola por su gran actuación y que corre a abrazarlo por este nuevo sentimiento. A la mañana siguiente, a lo lejos, se estaba acercando un carruaje con el emblema real, donde primero sale Pan, quien es recibida fríamente. Ella le pregunta qué es lo que pasó y le cuenta un poco de todo, poniéndose un poco celosa, aunque ya conversarán después. Resulta que vino el rey Dino, monarca del reino de Scuderia, y luego está Perta, primer ministro. Ellos vinieron para averiguar todo sobre la aldea, la nueva mazmorra que se descubrió y cómo lograron matar a un dragón. Y claro, quieren escucharlo sin ninguna mentira. Van acepta, no obstante, le dice que por favor cree en todo lo que le diga, debido a que si no lo hace, pareciera que está mintiendo, despertando de este modo la curiosidad del monarca. Ya en la torre se ve cómo está evolucionando el pueblo, también que tienen un armamento peculiar, pero nada destacable, dice el ministro, porque de inmediato cuando escuche esto ordena hacer una demostración y los deja traumados por la fuerza de ataque que tienen estas cosas. Ellos quieren saber quién los creó. Van responde que él fue quien hizo las armas, como la ciudad, la primera muralla y la segunda forma de estrella. El monarca y el primer ministro no le creen nada, debido a que es algo imposible no hacerlo en muchos años. Hasta que Pan le pide que haga demostración para que en verdad le crean. En el camino todos se sorprenden porque el pueblo le saluda con formalidad y parece que se llevan bien, cosa que no lo hacen ellos. Al igual que unos salvajes tratan con respeto al protagonista, dejándolos más curiosos de lo normal. Peor cuando llegan al lago, donde ven a las criaturas de la raza mítica de Apkayu. Ya sorprendidos deciden ver su magia, donde Sparda crea un muro de tierra, lo normal de siempre, hasta que de repente el protagonista
protagonista lo modifica y lo reestructura, convirtiéndolo en una muralla. Eso sí que les asusta. Ya dentro de las casas de los Apcayu, su líder les saluda formalmente al monarca de estas tierras, además que les regala oricalco, un mineral creado por los mismísimos dioses, que con tan solo tenerlo cuesta miles de monedas. Peor si es que intentan construir una espada con él, eso vale millones. Y mientras hablaban, el joven amo decide crear una espada ante sus ojos. Con eso los trauma porque puede hacer de todo, así que le piden que diga la verdad y que si puede crear cualquier cosa. Van intenta ocultarlo, pero sabe que no puede. Por ello hace una petición. Les contará la verdad a cambio de que le dejen gobernar estas tierras. Y nada de que le ordenen de retirarse a otro lado y que quieren tenerlo para él, ya que desea estar con su pueblo. El monarca, triste por perder un poder abrumador en su capital, lo tiene que aceptar, aunque estará enviando mensajeros para intercambiar información y claro, algunos objetos. Las cosas iban bien hasta aquí, de hecho estaban hablando como amigos, hasta que informan que un dragón está atacando la ciudad, por lo que se deben preparar para la defensa. Tras ver a la bestia, se da cuenta que es un guiberno controlado por un hechicero, algo raro dado que por lo general andan en manadas, y probablemente sea obra del reino vecino, Yelineta. Van ve que las balistas no llegarían tan alto, no obstante puede llegar el prototipo que estaba guardando. En cambio de cámara se ve a un príncipe que está entrando en territorio enemigo, y aquel guiberno es de reconocimiento. Este individuo está insatisfecho, ya que le ordenaron atacar una aldea absurda. Él es el octavo príncipe del reino de Yelineta, Unimog, un tipo tonto que está obsesionado con acabar esto rápido, hasta que al llegar al pueblo se da cuenta que tiene murallas fortificadas, y lo que más destaca es el armamento. El príncipe ordena que ataquen porque solo es una fachada. El comandante dice que sean precavidos porque puede que sea verdad, pero este no le hace caso y de hecho ordena que avancen. En su intento por destruir el muro observan que no le hicieron ni cosquillas. Poco después aparece Van diciendo que cómo es posible que soldados de Yelineta vengan a este lugar. El príncipe responde que cómo sabía eso y el joven amo contesta que solo adivinó. Unimog sin más ordena que el guiberno ataque sin piedad a ese niño. Entonces el protagonista ordena que lancen el ataque del prototipo. Prácticamente es un bombardeo de shurikens con un poder absurdo que aniquila en un instante al guiberno. El monarca de Scuderia está asombrado por cómo alguien tan pequeño tiene tal poder. Además que encierran al príncipe para obtener información y Pan se encarga de ello, descubriendo que hace años planearon invadir el reino, atacando a múltiples ciudades. Uno fue esta frontera, pero el objetivo principal es la ciudad fortificada de Scudetto. Esta información coge por sorpresa al monarca y al ministro, así que deben volver inmediatamente a la capital, al igual que le suplican a Van que los acompañe. El joven a un inicio no quiso por su aldea y finalmente Pan le recomienda que acepte como un nuevo noble, ya que es su deber proteger a los demás. El protagonista sin otra opción acepta, aunque él elegirá su formación. De esta manera ordena a Esparda cuidar su aldea hasta que regrese y se lleva a Til, Shinka y Dee. Los aventureros también desean acompañarlo y el muchacho se emociona y comienza la marcha, primero motivando a sus compañeros de batalla con que deben valorar su vida y que se cuiden bastante para seguir fortaleciendo su aldea. Por otro lado vemos al padre del joven amo, quien recibió noticias que Scudetto está siendo atacado, por lo que debe reunir tropas de ciudades vecinas para defenderlo. Su súbdito menciona que al lado está la aldea del joven Van, pero este marqués menciona que apenas tendrían para comer y que todo lo que hablan sobre que es un nuevo noble y mató a un dragón son puras falacias y tonterías. Ya en la ciudad fortificada de Scudetto, la Puerta del Sur, se ve que todo ha caído, nadie sobrevivió y los refuerzos son rematados por los guibernos. De hecho, el marqués ya estaba a punto de morir. Sin embargo, esta bestia aérea se retiran porque algo está saliendo mal en la puerta oeste. En ese sitio, Arut y su marioneta se estaban luciendo masacrando guibernos sin parar. Los soldados enemigos intentaban pararla, pero no pueden por su resistencia y fuerza, ni hablar que están siendo protegidos por los soldados y aventureros. Y tras ya tener la victoria asegurada, se retiran por ahora. En
la puerta del sur este tipo apenas estaba con vida. Lo lamentable es que el enemigo logró ingresar, hasta que el rey llega, quien es notificado que todo salió mal, con excepción que antes de que mueran el enemigo se fue a la puerta oeste. El monarca se alegra porque es ahí donde está el varón Ban. Su padre no cree posible, porque no tiene habilidades para la batalla. El rey lo hace callar y que es verdad que su hijo es alguien respetado. Su hermano está alegre de que aquel muchacho débil sea alguien muy poderoso. Volviendo con Pan por la noche, ellos estaban descansando y planeando cómo contraatacar al enemigo. Debido a que Pan estará en batalla, es por eso que al joven amo se le ocurre crear una nueva arma, la catapulta. Con eso destruirán al enemigo, preparándose de este modo para la emboscada. Ahora vemos cómo Van y sus amigos están avanzando para volver a la ciudad fortificada de Scudetto. El detalle es que primero deben pasar por la ciudad cercana, donde los habitantes son escasos ya que hay más soldados, hasta que su padre, el marqués, aparece y le saluda. Nuestro joven amo le devuelve el saludo y esto le pregunta sobre que ahora fue nombrado como varón, y que dicen que logró matar a un dragón, una hazaña que ni él junto a todas sus tropas podrían hacer. Van quiso explicarle, pero no le creería. En ese momento llega Pan, quien interviene en la disque reunión familiar, puesto que el monarca lo está llamando. Además aconseja al marqués no juzgarlo precipitadamente, debido a que sus armas están a otro nivel. Ya en la sala principal los nobles coordinan sobre cómo recuperar la ciudad de Scudetto. Aperta menciona que el ejército de Gelinetta conquistó Scudetto en un instante. El motivo fue por los guibernos y las esferas negras, por lo tanto es complicado. Los demás nobles están de acuerdo con ello y el rey le pregunta a Van sobre qué podrían hacer. Nuestro protagonista explica que primero sería derribar rápidamente a las criaturas. Los nobles se burlan porque es algo muy obvio. El monarca también le pide que marche por favor en primera línea para detener esta masacre. No obstante, le responde que no. Esto hace que todos estallen y se enojen por contestar al rey. Es más, su padre le trata de corregir y que solo es un señor de una pequeña aldea. El rey los detiene y pide que se explique. El joven amo cuestiona que es el señor de un pequeño lugar y que no recibió apoyo de su padre o personas ajenas. Creció y se esforzó bastante para desarrollar su aldea, consiguiendo lo que es, pero teme que lastimen a su gente, ya que el reino de Gelinetta los atacó. Aunque alcanzaron a defenderse, tiene miedo de que los vuelvan a invadir. Por eso es que luchará en la retaguardia. Obviamente no se quedará con los brazos cruzados, peor con las nuevas armas que logró crear. Los nobles le cuestionan si es capaz de lograr derrotar a los guibernos. El prota asiente, cosa que nadie le cree y se burla. Su padre le regaña por no comprender la situación en la que se encuentra y que solo es un niño. De tal modo, Van le demuestra su creación, una nueva balista muy poderosa. No obstante, lo más sobresaliente son las catapultas. El rey le pregunta si con ello podrían defender la fortaleza. Van no lo admite porque sí, solo menciona que existen grandes probabilidades de ganar. El monarca, un poco aliviado, ordena que se reagrupen para la batalla. Por otro lado, vemos a Arut encontrarse con su padre. Tristemente, no tiene una conversación adecuada y que en un futuro quizá hablen mejor. Marchándose del lugar, Van, quien observa, le da su apoyo y da la orden a Tyr que le acompañe, mientras que él organiza el siguiente ataque con sus aliados. Es aquí donde Pan opina que la era de los 4 elementos llegó a su fin y que ahora las nuevas armas son el nuevo poder de revolución. Al día siguiente comienza la embestida, donde cada noble envía sus tropas de ataque. Ahí entra un comandante de Gelinetta, quien ordena que los masacren a todos, atacando con flechas. Van, quien antes había creado escudos específicamente para ello, alcanzaron a repeler el asalto, cogiendo por sorpresa al comandante, quien inmediatamente manda que arremetan los magos. Los pobres soldados estaban a punto de ceder ante la magia. Tras ello, otro escuadrón de magos termina por destruir la puerta principal, una distracción que permitió que las tropas ingresen y de este modo comienza el enfrentamiento, donde se puede observar que los aventureros del joven lograron masacrar más guerreros que las tropas del marqués. Al igual que los aventureros bárbaros, las cosas parecían que iba a ser una victoria aplastante. Posteriormente, el comandante de Gelinetta ordena que traigan esa arma, apareciendo los dragones con las esferas negras.
Van ordena a Kenshin que prepare las catapultas. De esta manera comienza el contraataque, consiguiendo derribar a todos los Givernos. Sin embargo, se ve que uno logró sobrevivir, un gigantesco dragón que estaba a punto de matarlos a todos. Sarah y Or deciden distraerle un rato, el tiempo necesario para que las balistas lo perforen. Pan también los apoya y gracias a ello Dee consigue matarlo. El comandante de Gelinetta no tiene de otra que abandonar el lugar. O bueno, fue muy tarde porque es capturado, logrando la victoria. Por otro lado, el marqués decide retirarse porque nunca notó las grandes habilidades de Van y que sería mejor abandonar el lugar. Mientras tanto, los chicos están alegres por los resultados de la batalla, hasta que Pan trae al prisionero, a quien le sacaron toda la información. Se dice que estaban planeando atacar desde 3 fuentes distintos. 2 de ellos eran las aldeas de Sid y Scudetto. El último es el condado de Ferdinand, en pocas palabras el hogar de Harut. Ahora se puede ver cómo el hogar de la señorita Harut está siendo destruida por Gelinetta. Antes de que pasara todo esto, vemos que la joven rechazó la ayuda del joven amo, debido a que si las personas se enterasen que recibió ayuda externa y peor de alguien cuya aldea es de la frontera y desconocida, el condado de Ferdinand sería despojado de su estatus. Por eso es que decide no ir, aunque le manda que le acompañe en su escolta personal de aventureros. Ya en la ciudad de los dragones estaban masacrando a los ciudadanos. Los aventureros que habían ido quieren comenzar el contraataque, pero Harut no les deja, puesto que es obligación de su familia proteger a los demás. Mientras tanto, dentro del castillo está su madre y su hermana, tristes porque la batalla está perdida y como acto de buena nobleza se van a sacrificar, para que no las usen y ocurran más desastres. Sin embargo, cuando el ejército de Gelinetta estaba a punto de ingresar al castillo, aparece un caballero plateado, el cual derriba sin piedad a los Givernos, mientras que los soldados no saben qué hacer, ni hablar que ven refuerzos de Scudetto en la colina. Por ello comienzan su ataque. Harut, con mucho miedo, no sabe qué hacer, pero al recordar al joven Van y su destreza en el campo de batalla, pierde ese temor y suplica a los aventureros que la cubran mientras ella mueve el caballero plateado en la vanguardia. Miren nada más cómo tasajea a las tropas enemigas, mientras que Ort y sus amigos se inspiran en su valentía y avanzan, consiguiendo repeler a los enemigos de la zona. El detalle es que la marioneta está casi destrozada, no obstante, sin que les dejen descansar aparecen decenas de dragones. Ya las cosas parecían que iba a terminar mal, o bueno, hasta que aparece otra marioneta. La señorita Harut está que sorprende a todos, aunque ella está sufriendo por todo el maná que le consume. Pese a ello, al recordar al joven amo y con el guión de la mano, logran eliminar todos los Givernos. Los soldados de Gelinetta, asustados, deciden retirarse porque es imposible ganarles, logrando una victoria aplastante. La joven noble se pone feliz por salvar su hogar y agradece a Van, y claro a las marionetas por proteger lo que ama. Por otro lado, dentro del castillo, su padre llega con su esposa e hija para ver si estaban bien y hablarles que terminaron por ganar gracias a 2 marionetas misteriosas, el cual estaban siendo lideradas por una pequeña de cabello blanco. Su madre, al enterarse, llora desconsoladamente porque es irónico que la hija menos querida le salvó la vida. Mientras miraba de lejos, ella decide no ir con ellos, debido a que es mejor así, que no quiere causar más problemas, retornando a su nuevo hogar, que es con el joven Van, quien la recibe feliz por su gran hazaña. Pero el problema es que la señorita no tiene mucha confianza en sí misma, mencionando que es una inútil y que no puede ser como él. Van le dice lo contrario y que no existe alguien como ella, dándole la bienvenida a su nueva familia, comenzando el desarrollo por la ciudad, la felicidad de los habitantes y cómo conviven todos en armonía, mientras que Van tiene que sufrir sí o sí, puesto que uno quiere que sea un erudito y por otra parte un gran guerrero, aunque él solo quiere crear un lugar donde puedan divertirse y vivir sin complicaciones. Acabando de este modo la serie, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. No olviden comentar qué otro anime que se viene en la temporada de abril quieren que resuma. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, bye.